estudios bíblicos. Era un misionero de Carolina del Norte que empezó a darnos estudios. Y imagínense, después de 30 años, la obra que comenzó en un pequeño pueblito pegadito a Puebla que se llama Cholula, ¿verdad? Como la salsa esa picante que hay por acá. Ahí en Cholula comenzamos ese estudio. Éramos, no sé, unas 12, 15 personas. Hoy en día estamos repartidos en múltiples iglesias, no solamente en la ciudad de Puebla, sino en varias partes de la República Mexicana. La congregación, la iglesia madre se llama Amistad de Puebla, y Dios nos ha dado el privilegio de ver literalmente, hermanos, decenas de miles de personas conocer al Señor Jesucristo. Decenas de miles de personas. Somos una congregación que hoy en día nos reunimos en 2 servicios, dos reuniones dominicales. Somos pues alrededor de unas 5,000, 6,000 personas, pero al mismo tiempo tenemos otras 9 iglesias, 9 congregaciones en la ciudad, y algunas de ellas ya rebasan las 1,000 personas de asistencia. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? El Señor está acelerando las cosas. Y yo creo con todo mi corazón que nosotros, el pueblo hispano, aquí en los Estados Unidos, no somos la excepción. Tengo un amigo que se llama Alberto Motesi, es un gran evangelista, que dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, no está limitado al proceso migratorio. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, verdad? Entonces, lo que comenzó en Latinoamérica se viene para acá. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir ser parte de este último y gran avivamiento que viene a esta nación. ¿Cuántos se dan cuenta que esta nación está verdaderamente enferma? Su fibra moral, sus valores van de picada. ¿Cuántos se dan cuenta? Pero nosotros, los hispanoparlantes, que ya traemos valores pro familia y tenemos una inclinación a las cosas de Dios, nosotros podemos jugar un papel muy, muy importante en este tiempo aquí en los Estados Unidos. Hay más de 50 millones, algunos hablan de 55 millones de hispanos en este país, en la nación de los Estados Unidos. 50, 55 millones, de los cuales 30 millones o más de 30 millones son mexicanos, más lo que se acumula esta semana, desde luego, ¿verdad? Porque ustedes saben que seguimos llegando. Más de 30 millones. Somos alrededor de 100, 105, 110 millones de mexicanos en la República de México. Más de 30 millones acá. Yo creo que Dios nos va a usar, y Dios nos quiere usar, precisamente antes de este acontecimiento extraordinario. Si lo quieres poner, por favor, vamos a estar hablando de la iglesia, Israel y el regreso del Señor Jesucristo. Véanlo en la pantalla. Dice la iglesia, Israel y ¿qué cosa? Y el regreso de Jesucristo. Quiero que se fijen en el logo, en el simbolito este que está moviéndose, porque aquí hay algo muy interesante. Hay 2 símbolos que se unen. ¿Ya vieron? ¿Sí? Uno de esos símbolos es el pez. ¿Cuál es a qué simboliza el pez? La gran mayoría de nosotros lo sabemos. El pez es un símbolo muy antiguo del cristianismo. Pero el otro símbolo, ¿ya lo vieron? Es un candelabro, o es el famoso candelabro de los 7 brazos. Los judíos le llaman la menorá. Es el nombre hebreo para el candelabro de 7 brazos. Y si se fijan, en el cuadro, ¿verdad?, está jugando siempre uniéndose. Porque escúchenme bien, lo que vamos a ver esta noche es lo que Dios está haciendo en el día de hoy entre la iglesia y el pueblo de Israel. ¿Por qué tiene que haber esta unión? Porque por muchos años, escúchenme bien, por muchos años, la iglesia, nosotros los cristianos, no hemos sido amigables con el pueblo de Israel. Es más, todo lo contrario.
Históricamente, ¿sí me están poniendo atención? Históricamente, nosotros los cristianos hemos perseguido a los judíos. No hemos sido amigables con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y por esa razón, hasta el día de hoy, cuando un judío, ya sea viviendo aquí en Estados Unidos o en Israel o en cualquier otra parte, un judío que sigue profesando su relación judía, que se llama el judaísmo. ¿Cómo se llama? Ok. Cuando ellos, los judíos, nos ven a nosotros, nos ven con mucho recelo. ¿Por qué? Porque el cristiano es sinónimo de perseguidor. Es un enemigo. En la historia podemos citar muchos episodios en donde los cristianos un día se pusieron arrogantes y empezaron no solamente a perseguirlos, sino a matar a los judíos. Por ejemplo, en la Edad Media hubo todo un movimiento, ¿verdad?, antijudío que se llamó la Inquisición. ¿Cuántos han oído de la Santa Inquisición? Nosotros aquí, ¿verdad?, como hispanoparlantes sabemos que la Santa Inquisición llegó a México y perseguía a gente que no era católica cristiana, y mucha de esa persecución, ¿contra quién fue? Contra los judíos. ¿Saben por qué? Porque ellos creyeron una mentira, el cristianismo creyó una mentira. Esta es la mentira. Los judíos mataron a Jesús. ¿Qué hicieron los judíos? Mataron a Jesús. Pero la Biblia no nos dice que los judíos, sí, los judíos consintieron en la muerte de Jesús y dijeron, crucifícale, crucifícale. Cuando Pilato le dice a la multitud, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¿Y a quién pidieron? Suelta, porque les iba a soltar a uno de los dos. ¿A quién soltamos? No, suelta a Barrabás. ¿Y a este? No, crucifícale, crucifícale. Y ellos dijeron, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se acarrearon una maldición. Y es cierto, es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Pero nosotros tenemos que observar lo que la Biblia dice acerca del pueblo judío. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos al regreso de Jesucristo, ¿cómo se llama el título? La iglesia, ¿qué? Israel. ¿Y luego qué dice? A ver, pongan mucha atención. Ustedes jóvenes ahí también. Jesucristo vino hace 2000 años, ¿no es así? ¿Cuántos creen que Jesús vino hace 2000 años? ¿Por qué usamos todavía estos símbolos, la cruz? ¿Creen ustedes que fue una fábula o realmente es un hecho histórico de que Él vino hace 2000 años? ¿Cuántos creen que es verdad? No es una fábula, es verdad. Es un hecho histórico. El Hijo de Dios se encarnó, nació como hombre, creció, enseñó a las multitudes a la edad de 30 años. Y después de 3 años y medio, lo crucificaron. Es un hecho histórico. Pero al tercer día, ¿qué sucedió después de que lo crucificaron? Al tercer día resucitó. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él vive? Él resucitó, se levantó de la muerte. Y después de resucitar, Él se estuvo apareciendo por 40 días a sus seguidores. ¿Por qué 40 días? Porque ese tiempo era necesario para reafirmar que no estaban viendo un fantasma, estaban viendo a un Señor de gloria resucitado. Y se los estuvo insistiendo una y otra vez por 40 días. Al final de esos 40 días, Jesús se despide de ellos y les dice, se quedan en Jerusalén. No se vayan todavía, porque la gran mayoría de sus seguidores eran de la parte norte de Israel, que se llamaba Galilea, y se llama Galilea hasta el día de hoy. Y Él les dijo, ustedes quédense en Jerusalén. Y ellos se preguntaban, ¿por qué? Porque ahí en Jerusalén Jesús dijo, ustedes van a recibir la promesa del Padre. ¿Qué iban a recibir? Y la promesa del Padre era el poder del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre de ellos. Obedecieron, se quedaron en Jerusalén, a puerta cerrada, y ¿saben lo que se pusieron a hacer? Se pusieron a orar.
Cuando no sepas qué hacer, qué otra cosa hacer, ponte a orar. Enciérrate con el Señor y ponte a orar y Él te va a escuchar. Y el Señor los escuchó. Y después de estar orando aproximadamente unos 9, 10 días, ¿qué creen que sucedió? Viene una famosa fiesta para los israelitas que se llama el Día de Pentecostés. Y en ese Día de Pentecostés, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre esa multitud y los llenó de un poder impresionante. Y ese poder se manifestó a través de una valentía, un valor para que ellos pudieran hablar de las cosas de Jesús. ¿Por qué? Porque antes estaban llenos de miedo, pero recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿qué les hizo? Les hizo tener un denuedo impresionante. La palabra denuedo en la Reina Valera quiere decir valor para hablar. ¿Cuántos saben que necesitamos valor para hablar? A veces decimos, no, se me hace que tengo que hablarle a mi pastor, ¿verdad? Y ahí están hablándole al pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Es que yo no sé hablar. ¿Qué es lo que necesitas? Denuedo el poder del Espíritu Santo. Y el Señor lo dio a la iglesia, ¿ok? Vayan conmigo a San Mateo capítulo 24. Quiero que lean esta escritura y me voy a meter a la enseñanza. No los veo muy animados. Quiero decirles que Jesucristo está por regresar. Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos se alegran con eso? Hay algunos que apenas están sintiendo el sabadito de descanso, ¿verdad? Déjame que me recupere y después me animo con la prédica. Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? A ver, quiero que se vayan imaginando en lo que estamos leyendo. Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Porque salieron del templo en aquel entonces, hace 2000 años, este edificio que se llamaba el Templo de Dios. Era un edificio, su arquitectura era impresionante. La gente se sentía orgullosa de tener ese templo. Y entonces, toda la gente, todos los judíos iban a adorar a ese templo. Y salen de adorar, y Jesús les responde en el verso 2. Fíjense lo que respondió Jesús. ¿Veis todo esto? Este templo tan hermoso. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, fíjense, ¿a dónde se sentaron? ¿En el monte de qué? De los olivos, porque cuando uno sale del templo, pónganme atención, cuando uno sale imagínense una colina, ahí en esa colina, ahí está el templo. Y salen del templo y la ciudad amurallada de Jerusalén, salían por una puerta y salen del templo, salen por la puerta, tenían que bajar a otro nivel porque estaban en una colina, bajan un poquito y bajan a un valle, salen por esa puerta, la ciudad amurallada, salen por esa puerta y se van después de estar en ese vallecito, se llamaba el Valle de Cedrón. Después de estar en ese vallecito, vuelven a subir a otra colina y se llama el Monte de los Olivos. ¿Cómo se llama? Y desde el Monte de los Olivos, ellos tenían una panorámica, una vista de la ciudad amurallada y podían ver así majestuoso el templo y su arquitectura. Era una maravilla. Herodes el Grande, ¿se acuerdan Herodes cuando nació Jesús? Ese fue Herodes el Grande el que mandó matar a los niños. Y Herodes el Grande se tardó más de 30 años en remodelarlo y ponerlo aún más hermoso, fastuoso. Era una joya de arquitectura. Ellos se suben al Monte de los Olivos y empieza Jesús a dar lo que se llama el sermón de los últimos tiempos o el sermón del Monte de los Olivos. Y dice aquí en Mateo 24 que estando en el Monte de los Olivos, verso 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿qué le preguntaron? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de
tu venida y ¿de qué? Y del fin del siglo. Porque Jesús ya les estuvo preparando. Un día todo esto que ven tan hermoso va a quedar destruido. Y va a venir un tiempo en donde las cosas van a llegar hasta aquí y el fin del siglo o el fin del mundo. Les está diciendo. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Porque Jesús les dice, antes de que venga el fin del mundo, yo voy a regresar. Entonces la pregunta era, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida, tu regreso, verdad? ¿Y cómo va a ser esto del fin del siglo o del fin del mundo? ¿Ok? Eso es lo que pregunta el Señor. Ahora vean esto. La iglesia, Israel y el regreso de Jesucristo. Esta porción que vamos a leer está en otro de los evangelios, en el capítulo 21 de San Lucas. ¿Sí lo ven ahí? San Lucas 21, 20 al 24. Dice, y Jesús les empieza a explicar, bueno, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y Jesús empieza a decirles, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que ¿qué? Su destrucción ha llegado y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos ¿a qué? A todas las naciones. Y lean lo que está subrayado, por favor, en voz alta. ¿Será qué? Hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otra vez, la palabra hollar quiere decir pisada o pisoteada. Otra vez, dice, Jerusalén será pisoteada, hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiero leerles esto. Un hombre que ya está con el Señor, fue el fundador del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. Él dijo así: lo que suceda con la nación de Israel siempre va a afectar de manera trascendente al mundo entero. Eso lo dijo aproximadamente hace unos 30 años. Él se dedicó a compartir el mensaje de la segunda venida de Jesucristo. Otro gran maestro de la palabra se llamó Derek Prince. Derek Prince es el que escribió, Jorge, no sé si te acuerdas del famoso curso Doctrinas Fundamentales que enseñábamos mucho allá en México. Un curso más o menos a la mitad de lo que ustedes en el diplomado están tomando como fundamentos de teología. Ese curso es como una tercera parte o a la mitad del curso que estamos teniendo. Derek Prince dijo lo siguiente: los cristianos que tenemos un trasfondo gentil, porque la Biblia cuando habla de los gentiles, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Ok. Yo no soy judío, no tengo trasfondo judío. Bueno, aunque me han dicho que mi apellido Torres tiene un trasfondo de hace 400 o 500 años judío. Pero ya estamos muy mezclados, ya no tengo ningún. Si algún ancestro atrás fue judío, pues yo no sé. Por ejemplo, los apellidos que terminan con Z, Pérez, González, Jiménez, Martínez. Los que hacen esos estudios de la genealogía dicen que son apellidos que tienen de mucho para atrás un trasfondo judío. Bueno, nada más se los digo para que vean que nosotros en Hispanoamérica, como España estuvo habitada por muchísimos judíos, los judíos finalmente, para poder sobrevivir, ¿se acuerdan que les hablé de la Inquisición? La Santa Inquisición los persiguió tanto que los obligaron a convertirse a la fuerza al catolicismo. Y al convertirse, sus apellidos hebreos los tuvieron que poner castizos o castellanos. Entonces por eso adoptaron esos apellidos. Derek Prince dijo, todos los que tenemos trasfondo gentil, es decir, que no somos judíos, le debemos toda nuestra herencia espiritual. ¿A quién se la debemos? A Israel. Una forma muy apropiada para reconocer esta deuda es apoyando a la nación de Israel en medio de las presiones políticas que experimenta en el tiempo presente. Y otra manera de apoyar a Israel es levantándola delante de Dios a través de nuestra incesante intercesión. Hoy en día,
A lo mejor tú nunca lo habías escuchado, pero yo vengo a decirte que el parte del éxito de esta congregación, Jorge, Vida Nueva, parte del éxito, no todo el éxito, pero una buena parte del éxito depende de la postura que ustedes tengan hacia Israel. Porque hay una promesa que sigue vigente, y la promesa es esta, es la promesa que Dios le dio al padre de los israelitas. Se llamó Abraham. ¿Cómo se llamó? Y Dios le dijo: yo voy a bendecir a todos los que te bendijeren, pero voy a maldecir a todos los que te maldijeren. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces, esta hora es especialmente adecuada y propicia para que nosotros bendigamos a Israel. Jack Hayford, otro gran hombre de Dios. Les estoy hablando de hombres de Dios que son de los pocos que quedan todavía en esta nación. Él sigue vivo. Yo lo acabo de ver en una congregación en donde participo. Y Jack Hayford dijo: estamos viviendo en un tiempo muy soberano en la historia, que nos exige, como creyentes en Jesucristo, apoyar firmemente a la nación de Israel. Y otro gran pastor en San Antonio, Texas, John Hagee, que es uno de los defensores del pueblo judío, dice: estamos en una cuenta regresiva a la crisis más grande de la historia. Ya estamos en esa cuenta regresiva. Viene la crisis más grande de la historia. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? La gran tribulación. El tiempo de mayor sufrimiento que va a venir sobre el planeta Tierra. Y esa cuenta regresiva ya comenzó. El despliegue nuclear que muestra Irán es evidente. La batalla por Jerusalén ha comenzado, y esta guerra afectará a toda persona que habita sobre la faz de la tierra. Israel, digan conmigo, Israel es el reloj profético de Dios para toda la humanidad. Israel, lo que está pasando con Israel, nosotros tenemos que verlo como el que está esperando con mucha ansiedad a alguien que ama mucho y que está por regresar. ¿Les ha tocado? Yo cada vez que pienso en la sala de espera, nunca se me olvida cuando nacieron mis dos hijos. Estar en esa sala de espera, yo me sentaba, me paraba, veía, porque ahí en la sala de espera, en el hospital donde nacieron, en la Beneficencia Española, ahí en Puebla, tenían dos focos, el foco azul y el foco rosa, ¿verdad? Y ahí estoy esperando y viendo el reloj. Mi mujer ya llevaba ahí 2 horas y 3 horas y 4 horas y hasta que finalmente el foco azul se prendió. Fui papá de un primogénito, gloria a Dios, y la fiesta. Porque cuando viene el cumplimiento de eso que has estado esperando, viene un gran gozo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? La iglesia, nosotros los creyentes, tenemos que estar mirando el reloj. Y el reloj se llama Israel. ¿Cómo se llama? Israel. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia. Israel y los judíos pierden su tierra. Por la luz, no sé si podemos apagar esta luz nada más para que... Eso es, gracias. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito más claro. Sí, es una pintura muy antigua, que en la pintura lo único que creo que pueden ver es algo de la muralla de Jerusalén y mucho fuego. ¿Sí se dan cuenta? Esto es una pintura que se realizó hace años, creo que tiene más de 300 años que hicieron esa pintura, que se llama La destrucción del templo. Y en esa pintura, el artista lo que graba es lo que hicieron los romanos en el año 70. Pónganme atención, no los voy a perder mucho con fechas, ¿sí? Porque empiezo a hablar de fechas y luego me empiezan a poner ojos cuadrados y ya los perdí. No, pero acuérdense de esto. Jesucristo vino hace 2000 años, ¿no es así? Entonces, más o menos para el año 30, Jesús da un sermón. Se llama el Sermón del Monte de los Olivos o el Sermón de los Últimos Tiempos.
Y Jesús en el año 30, ¿en qué año? Ok, en el año 30 le dice a la gente, ¿ven todo esto que se ve tan hermoso? Va a quedar totalmente destruido y no quedará piedra sobre piedra. ¿Se cumplió lo que dijo Jesús? ¿Se cumplió lo que dijo Jesús? Al pie de la letra. Porque 40 años después de su muerte y resurrección, los soldados romanos tuvieron que finalmente llegar a Jerusalén a sofocar una revuelta que llevaba más de 3 años. Los judíos se caracterizaron por ser un pueblo muy rebelde. Ellos no se sujetaban porque ellos tenían el orgullo religioso de nosotros somos una nación debajo del Dios verdadero. Y estos gentiles, estos romanos. Y siempre estaban rebelándose en contra de la autoridad civil. Hasta que los romanos se cansaron. En ese entonces el emperador se llamaba Vespasiano, el emperador romano, ¿verdad? El César. Y el César tenía un hijo que era un militar sumamente famoso, se llamaba Tito. No era Robertito, no era su apodo, se llamaba literalmente Tito. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto. Bueno, nada más para que no se me duerman, ¿ok? ¿Cómo se llamaba el general? Tito. El general Tito, hijo del emperador, él mismo va desde Roma, desde Italia, se va con todo un contingente, un ejército, un destacamento impresionante. Llegan a Jerusalén a parar la revuelta. Y estas gentes no se arrepienten. Y se quedan encerrados y tienen que entrar los romanos. Y el general Tito lo que decretó es que pusieran fuego a toda la ciudad y que destruyeran el templo literalmente para que no quedara, como dijo Jesús, piedra sobre piedra. Vean aquí, son otras ilustraciones. El general Tito, aquí lo ven. ¿Ven este arco? Este arco se llama el Arco de Tito. Está en la ciudad de Roma. A mí me ha tocado verlo. El Arco de Tito, ¿por qué? Porque como fue un gran general que venció a sus enemigos, los celebraban en la ciudad de Roma y le construyeron su arco. Hay otro arco de Constantino. Los grandes generales y emperadores tuvieron su arco. Ahí está el Arco de Tito, este es su efigie, ¿verdad? Su escultura. Y miren, lo que ven acá son los soldados romanos que después de destruir, ¿sí? ¿Ven el templo? Aquí está todo el templo en llamas. Esto era el lugar santísimo. Lo pusieron en llamas y destruyeron todo esto. Y esto que están viendo es el candelabro, la menorá. Era un candelabro, miren, más o menos de este alto. Era enorme. Y los brazos eran, los 7 brazos del candelabro. Se robaron la menorá y se la llevaron cargando a Roma. Cuando queman el templo por dentro estaba revestido de oro, de lámina de oro. El fuego, ¿qué creen que hizo? Derritió todo eso. Y al derretirse el oro, se fue por las hendiduras de las piedras, los sillares, porque no eran tabiques, no eran ladrillos, se llaman sillares. Sillares son unas piedras como de este alto, ¿verdad? 1,5 metros por unos 2 metros de ancho y de largo y de ancho tendrían como 1 metro. Son unas piedras enormes. El oro se fue en las hendiduras entre piedra y piedra. De tal manera que ellos, con tal de poder sacar el oro, ¿saben lo que hicieron? Amarraban las piedras y ponían caballos de un lado y de otro para separar las piedras y poder rescatar el oro. De tal manera que se cumplió literalmente lo que dijo Jesús, que no quedaría, porque de esa manera obtuvieron el oro. Jesús, sus palabras, su profecía se cumplió al pie de la letra y los judíos desde entonces perdieron su tierra. Se los llevaron cautivos como esclavos. Los vendieron en los mercados de esclavos de todo el imperio y todos fueron esparcidos. Por eso,
hoy en día, cuando una persona se anda cambiando de un lugar a otro y siempre se está mudando, la expresión que usamos en México es, oye, andas como judío, ¿cómo qué? ¿De dónde viene esa expresión? Porque los judíos desde el año 70, mis hermanos, desde este año, perdieron su tierra, ¿verdad? Así estamos nosotros los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Sí, nos ha tocado movernos y la expresión, oye, andas como judío, porque ellos perdieron su tierra, anduvieron errantes todo el tiempo. Y lo que hacían los pueblos cuando llegaban a una nación por primera vez, no les permitían comprar terreno. Ellos podían vivir ahí, pero no podían comprar. Para castigarlos a propósito. Por eso los judíos saben lo que terminaron haciendo con sus pertenencias, con sus bienes, los invertían. Y por eso durante toda la Edad Media se convirtieron en los banqueros. Porque lo único que podían tener era acumular riqueza en los bancos. Y Dios los prosperó muchísimo. Entonces los judíos pierden su tierra y andan como errantes. La iglesia debe mirar y aprender de la higuera. Pongan atención aquí. Jesús ahí mismo en Lucas capítulo 21, Mateo 24, como ya leímos, Jesús les dice, yo voy a regresar. Y estas señales las tienen que tener en cuenta. Y una de las señales que da Jesucristo es la higuera. ¿Cuál es la señal? La higuera es un árbol que simboliza a la nación de Israel. Yo tengo amigos en Monterrey, les comenté. Monterrey fue fundada en México, especialmente esa ciudad fue fundada por Diego de Montemayor. Él fue un judío sefardita que se tuvo que convertir al catolicismo. Pero ¿saben lo que hacían estos judíos? Para conservar su vida, total, cedieron. Pero muy secretamente, los viernes en la tarde, previo, sí, cuando caía el día, cuando comenzaba, porque para el judío el día comienza a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Los viernes ellos tenían una celebración a escondidas, secreta. Y descubren a este hombre y la Santa Inquisición lo atrapa, lo juzgan y murió en la hoguera en la Ciudad de México. Y él fue el fundador uno de los fundadores de la ciudad de Monterrey. ¿Por qué? Porque descubrieron que sí, era católico, pero de noche era judío. Se les llamaba marranos. ¿Por qué? Porque los obligaban a comer carne de cerdo. Porque esa era la manera en que descubrían si realmente se habían convertido o no se habían convertido. Porque el judío no come cerdo, ¿verdad? Es un animal inmundo. Entonces para ellos es inaudito. Es como si nosotros comiéramos lo más detestable. Para ellos es así. Entonces, les platico todo esto porque en Monterrey hay muchas familias todavía hasta el día de hoy que conservan algunas tradiciones. Se les llama judíos anusim. Es un término nada más porque ellos han trazado sus árboles genealógicos, ¿verdad? Y han descubierto, yo tengo raíces judías. ¿Y cómo lo descubren? Porque un abuelo, un bisabuelo, ¿saben lo que hacían? Lo que hacía es que prendía velas los viernes en la tarde. Porque ese prender velas es parte de la celebración del Shabbat. Otra razón por la que ellos dicen, mis ancestros eran judíos. Siempre en el patio trasero de su casa tenían un arbolito. ¿Qué arbolito creen que tenían? Una higuera. Porque para ellos la higuera siempre les recordaba Israel, el amado Israel, la nación. Jesús dijo, léanlo conmigo, también les dijo una parábola. Mirad, todos por favor, mirad que la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y luego dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. La iglesia, léanlo conmigo, la iglesia debe mirar y aprender ¿de quién? De la higuera de Israel. La higuera ha reverdecido. La higuera estuvo podada y casi muerta por prácticamente 1800 años y la higuera vuelve a reverdecer. Israel y los judíos son restaurados a su tierra. A lo mejor a ustedes no les interesa mucho esto o no lo habían escuchado, pero hoy como nunca antes, mis hermanos, ustedes van a ser responsables, después de lo que están escuchando, delante de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Qué actitud van a tomar con el pueblo de Israel? ¿Quieren ser prosperados? ¿Quieren ser bendecidos? Nos conviene, como creyentes en Jesucristo, más que en ninguna otra época, nos conviene mirar y bendecir a la higuera. Porque Jesús está observando si realmente vamos a obedecer a sus profecías. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra profética? Las profecías se están cumpliendo. El año es el año 1948. No tienen que aprenderse esta fecha. A mí ya me tocó memorizarla. ¿Por qué? Porque he compartido esto con muchas iglesias. Algunos de los pastores con los que he compartido esto, Jorge, eran antijudíos. De verdad, todavía traían la tradición católica tradicional de que los judíos son los que mataron a Jesús. ¿Saben qué palabra usan es la tradición católica muy antigua? A los judíos se les llama los deicidas. ¿Cómo se les llama? Deicidas. Un homicida, ¿qué es un homicida? Uno que mata a un hombre. Un deicida, el que mató a Dios. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros podemos matar a Dios? El mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Me están escuchando? Jesús dijo, nadie me quita la vida. Él voluntariamente la sacrificó para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él lo hizo. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Claro, hubo ejecutores que son responsables delante de Dios y darán cuentas delante de Dios. Pero en realidad, ¿de quién fue el plan de que el Mesías muriera en la cruz? De Dios. ¿Me están escuchando? Entonces, a los judíos no los podemos seguir culpando. El 14 de mayo, ven esta reunión, ¿sí? Esta reunión la hicieron en el Museo de las Naciones que está en Tel Aviv. En ese entonces era la biblioteca de la nación, porque la nación estaba empezando a restaurarse. Termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿No los he perdido? La Segunda Guerra Mundial del 39 al año 45. Nosotros los aliados, esta nación fue clave para que el mundo pudiese ser libre de esa amenaza que quería dominar al mundo, que se llamó el nazismo. ¿Ok? Los aliados, entra los Estados Unidos a la guerra y eso permitió que la balanza se cambiara y finalmente Hitler y todo el nazismo fue aplacado y volvió el mundo a tener paz. 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, los pobres judíos que sobrevivieron. ¿Por qué digo pobres judíos? Porque Hitler fue el causante de la muerte de más de 6 millones de judíos. Escuchen lo que voy a decir. ¿Cuántos son papás? De esos 6 millones de judíos, 1,5 millones fueron niños.
y la Alemania de Hitler fue una Alemania cristiana luterana. En los campos de concentración tenían un rótulo que decía: en el nombre de Dios hacemos esto. Para la gloria de Dios somos el Tercer Reich. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Cristianos responsables por la muerte, pseudo cristianos, debo de decir, porque se decían cristianos y ellos creían que matando judíos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos se dan cuenta del engaño diabólico? Cuando llegaron los aliados y se dieron cuenta lo que habían hecho los nazis, cuando liberaron a estos pobres que quedaron de los campos de concentración, algunos de ellos no podían creer cómo el mundo cayó, hizo caso omiso de tanto sufrimiento que ellos tuvieron. Algunos de ellos salen de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y se van a Palestina, a lo que hoy es Israel, y empiezan a ver la forma de que Inglaterra, porque en ese entonces, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, toda esa franja que se llama Palestina, ¿cómo se llama? Okay. Hoy es Israel, ¿verdad? Pero se le llamaba la Palestina de aquel entonces. Toda esa tierra la dominaron los ingleses. Israel le dice a los ingleses: nosotros queremos tener tierra. Dios nos ha regresado y les pedimos a ustedes que nos concedan la tierra. Y finalmente ellos accedieron. Y ellos dijeron: les damos la tierra, y para 1948 el mandato británico se va a retirar y los dejamos para que ustedes sigan por su lado. Se levanta un gran hombre que se llamó David Ben Gurión. ¿Sí lo ven aquí? Está de pie. Todos están aquí sentados y David Ben Gurión, delante de todos esos judíos, la gran mayoría de ellos tuvieron sus ancestros que murieron en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, y él dice: hoy decretamos a Israel como un Estado libre y soberano delante del concierto de las naciones. La recién constituida United Nations, la ONU, votó a favor finalmente. Hubo algunos que se abstuvieron, las naciones votaron. Lo digo con tristeza. ¿Saben lo que pasó con México? No votó en contra, pero se abstuvo. Y eso no estuvo bien. Israel nace como nación y Dios empieza a restaurarlos. ¿A partir de qué año? 1948. ¿Cuántos años han transcurrido? Han transcurrido 63 años, 65 años, 65 años de que Israel vive en su tierra. ¿Saben lo que es Israel ahora? Literalmente han convertido el desierto en un vergel. Es impresionante lo que han hecho. Se llamaba The Palestine Post, como el Washington Post aquí. Este era el periódico británico más importante de la época. Y el Palestine Post dice: el Estado de Israel ha nacido. The State of Israel is born. 14 de mayo de 1948. Y da toda la crónica. Esto es historia. Aquí, hermanos, escúchenme, se cumplieron las profecías. Nosotros somos una generación que estamos viendo el cumplimiento de profecías muy antiguas en este libro. ¿No dan gracias a Dios por eso? Nosotros las estamos viendo cumplirse. Miren algunas de estas profecías. Jeremías 16. No obstante, he aquí vienen días, el profeta dice: vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y dice Dios: y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Cuándo se cumplió esto, mis hermanos? En 1948.
No se dirá más, Jehová de los ejércitos, que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. No, ahora se va a decir el Señor, el Dios de Israel, que se trajo a los judíos del norte. ¿Saben cuáles son los judíos del norte? Los judíos de Rusia. Una tercera parte, casi una tercera parte de los judíos que viven ahora, son cerca de 7 millones de judíos que viven en Israel. Casi una tercera parte vienen del norte. Son judíos que pasaron muchos años perseguidos en Rusia y han estado inmigrando. ¿Ustedes creen que el problema migratorio es grueso aquí en Estados Unidos? En Israel es una cosa impresionante. A mí me ha tocado estar en lugares en donde, miren, israelitas de toda Latinoamérica, israelitas, hasta hay una línea de israelitas que vienen de Etiopía, son negritos. ¿Y saben de dónde trazan su genealogía? ¿De dónde creen? Dice la escritura que la reina de Sabá se llevó un hijo de Salomón, porque fue a visitar a Salomón, y en ese tiempo esos reyes, Dios mío, no se portaban bien. Como dice aquí Jorge, eran bravos, ¿verdad? Y hay una tradición que dice que la reina de Sabá finalmente tuvo un hijo de Salomón, regresa. Sabá era un territorio de Etiopía, son negros, de raza negra. Se regresan y en Etiopía ha habido un mover cristiano de muchos años y estos judíos trazan su genealogía de ese evento. Bueno, otra profecía, esta es un poquito más larga, Ezequiel 36. Dice, y yo os tomaré de las naciones, dice Dios, yo voy a tomarlos de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Me están siguiendo? Acuérdense, a partir del año 70, judíos errantes, ¿sí? ¿No los he perdido? Pero dice Dios, yo los voy a regresar y Dios los empieza a regresar a Israel. Dice, yo los voy a traer a vuestro país. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Miren lo que dice. Perdón. Y la tierra asolada, ahí lo ven, será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser, miren lo que dice, ha venido a ser como huerto del Edén, y las ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, y yo Jehová he hablado y lo haré. Escúchenme, ustedes van a Israel. ¿A cuántos les gustaría visitar Israel el próximo año? Vamos a ver si Dios hace un milagro migratorio para que podamos ir un contingente de aquí de South Bend. Escúchenme, ustedes van a Israel y van a ver los terrenos sembrados. Los judíos son los inventores del famoso riego por aspersión, el riego por goteo. ¿Han oído ustedes de eso? Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho esas mangueritas que son como perforadas, que solamente dejan pasar unas cuantas gotitas. ¿Quiénes inventaron eso? Los judíos. Es el griego por aspersión. No les miento, pasamos por lugares en donde los melones, aguacates están sembrando en Israel. Las flores que siembran en Israel las mandan a Europa. Europa recibe, Israel es uno de los principales exportadores de flores a Europa. Han convertido el desierto como el huerto del Edén, literalmente. Es impresionante el milagro que Dios ha hecho. A mi esposa le encantan las granadas. ¿Ustedes han visto las granadas? No les miento, son unas granadas enormes las que cosechan en Israel. Y Dios les ha dado tal milagro que a veces tienen 3, 4 cosechas al año. El judío en su dieta, ellos comen muchísimas verduras.
Siempre están comiendo verduras. Entonces, todo eso lo han convertido en una tierra que es como el huerto del Edén, así como lo dice la profecía. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios cumple su palabra? Él dijo y Él lo está cumpliendo. Pero ahí no queda la historia. 1948 recuperan su tierra, pero luego viene, ¿qué año? El año 1967. Se llamó la Guerra de los 6 días. Jerusalén vuelve a ser de Israel y de los judíos. Déjenme platicarles esto porque para mí es muy emocionante. Yo recuerdo esto y yo digo, Señor, ¿por qué me acuerdo de estas cosas? Porque Dios sabía que un día yo iba a predicar de esto. 1967, Jorge, mi papá era vendedor de Colgate Palmolive y vivimos en ese año en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien porque fue la primera vez que yo como niño experimenté un temblor. Hubo uno de esos temblores horribles. Y otra cosa, me acuerdo de 3 cosas de la colonia Narvarte. Ese temblor, no me acuerdo exactamente qué año fue. Me acuerdo de, estaba muy chiquito, pero me acuerdo cómo mis padres fueron a la televisión cuando mataron a Kennedy. Y me acuerdo de 1967, la Guerra de los 6 días. Yo tenía 8 años de edad. Y me acuerdo perfectamente cómo mi papá prendía el televisor y a él le encantaba ver las noticias. El televisor en blanco y negro, yo estaba chiquillo y yo veía cómo él ponía atención. Porque se estaba hablando la crónica de la Guerra de los 6 días. Israel estaba recuperando Jerusalén por primera vez. Porque dices tú, bueno, pero no tenían ya su tierra desde el 48, sí, pero Jerusalén no era todavía de los judíos. Jerusalén era propiedad de Jordania, de los jordanos. Y viene una guerra, se une Jordania, Siria y Egipto. 3 naciones que estaban enojados con los judíos y los querían expulsar. Y los judíos empiezan a guerrear en contra de estas 3 naciones. ¿Quién creen que ganó? 3 contra 1. ¿Y quién creen que ganó? Es como la pelea de David contra Goliat. Ganaron los judíos. Y no solamente ganaron, recuperaron Jerusalén y recuperaron toda lo que es hoy la franja de Gaza y recuperaron la península de Sinaí. Se la quitaron a los egipcios. Ya después se la devolvieron, pero se la quitaron. Un poderío militar impresionante. Y dices tú, pero si era una nación chiquitita. Hermanos, es que no eran los judíos, era el poderoso de Israel peleando a favor de su pueblo. Porque él dijo, yo los voy a regresar y nadie más los volverá a sacar de su tierra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios cumple su palabra, mis hermanos. Y ustedes y yo tenemos que entender que cuando todo esto empieza a suceder, el regreso de Jesucristo está cerca, porque Él dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Léanlo conmigo, dijo Jesús, Jerusalén vuelve a ser de Israel y de los judíos. Aquí está la ciudad santa de Jerusalén. Lo que ven aquí es el muro de los lamentos, lo último que quedó del templo destruido por los romanos. Dices tú, ¿por qué quedó este muro? Es que este muro era el muro de contención del cimiento. Es impresionante este muro. Es a donde van los judíos y entre piedra y piedra meten sus oraciones. ¿Sí lo han visto en las noticias? Hasta el día de hoy. Miren, el Papa, los presidentes, Obama ya también fue a meter sus peticiones. Todos los presidentes van y van a orar ahí. ¿Y saben qué? Mi esposa y yo hemos estado, y mis hijos, un día llevé a 15 estudiantes del Instituto Bíblico junto con mis hijos. Y fuimos a orar al muro de los lamentos. Hermanos, uno se pone a temblar literalmente. Porque aunque todavía hay un velo con los judíos, todavía hay una presencia residual de lo que fue la gloria, de la Shekinah Glory, la gloria Shekinah de Dios
cuando moraba en el Kodesh Kodeshim, en el lugar santísimo, el lugar más sagrado en todo el mundo. Los judíos lo tuvieron y ahí estuvo la presencia de Dios. Es impresionante. Y Jesús dijo, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta, digan conmigo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ah, caray. Ahora sí que como decimos en México, ah, caray, ¿cómo que hasta los tiempos de los gentiles? Hermanos, sigue siendo Israel pisoteada sigue siendo Jerusalén pisoteada. Esa palabra pisoteada o hollada quiere decir bajo el dominio también de los gentiles, bajo el gobierno de los gentiles. Les hago la pregunta, ¿Jerusalén sigue bajo el gobierno de los gentiles? Ya no. A partir de 1967, los judíos dijeron, esta es nuestra ciudad y nadie nos la quita. Nadie nos la quita. Vean la foto, está muy difusa, pero en la foto, este que ven aquí es el famoso Yitzhak Rabin, uno de los grandes primer ministros de Israel. A él lo mató un fundamentalista judaizante, judío, ni siquiera fue un árabe, un judío lo mató. Yitzhak Rabin se llama. Este que ven aquí, este es el que yo me acuerdo de niño, porque yo me acuerdo que le decía a mi papá, oye papá, ¿y por qué tiene ese parche en el ojo? Se llamó Moshe Dayan. Moshe Dayan era el jefe de las Fuerzas Armadas del ejército de Israel. Y aquí los ven a estos entrando por primera vez a Jerusalén, diciendo, Jerusalén a partir de hoy es la capital eterna de la nación de Israel. ¿Ven estos soldados? Esta es una foto muy, muy famosa de 3 soldados que llegaron y fueron los primeros que llegan al Muro de los Lamentos, se quitan el casco, dejan las armas y se ponen a llorar. Y todos los soldados van corriendo, se arrodillan delante de lo que ven aquí, el Muro de los Lamentos, y se echan a llorar. ¿Por qué? Porque después de casi 1900 años, ¿pueden creerlo? Israel recupera el lugar que más los acerca al Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es impresionante. Y eso está grabado en la historia. Los soldados, después de guerrear con armas, dejaron sus armas y se echan a llorar y le dan gracias a Dios y declaran a Jerusalén, la capital, se llama Jerusalén, la capital eterna de Israel. Qué curioso, hoy en la tarde estuve con los estudiantes del diplomado y les dije que cuando Dios restaure todas las cosas, ya va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. La santa ciudad, la nueva, porque Jerusalén representa el futuro eterno para todos nosotros. La historia de la humanidad empezó en un huerto, pero va a terminar en una ciudad. Se llama la Nueva Jerusalén. Por eso los árabes tienen un odio y una envidia impresionante, porque esa ciudad es la ciudad del rey. Y el Rey de Reyes viene por segunda vez a reinar a Jerusalén. Y ustedes y yo tenemos una labor que hacer, porque a nosotros nos va a tocar en la historia. Ya nos está tocando en la restauración. Por eso me conmuevo, porque yo estoy viviendo, ustedes y yo estamos viviendo en el tiempo cuando Dios está cumpliendo estas profecías. Nuestros ancestros no les tocó vivir eso, a nosotros nos está tocando vivir. ¿Qué actitud debemos de tener? Con esto termino, porque ya se nos ha ido el tiempo.
Pero con esto termino. ¿Qué actitud debemos de tener nosotros como la iglesia de los gentiles hacia Israel? ¿Sí? Miren lo que dijo aquí San Juan capítulo 4, 22. Vosotros adoráis, Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús dijo, nosotros adoramos lo que sabemos porque, léanlo conmigo, porque la salvación, ¿de quién viene, hermanos? La salvación, ¿de quién viene? De los judíos, que nunca se nos olvide. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, ¿a quién primeramente? Al judío primeramente y también al griego y también a los gentiles, el resto de las naciones. Pero primero Dios trajo salvación al judío, porque de los judíos, Jesucristo fue judío, de ellos viene la salvación. Y nosotros tenemos que tener esta actitud. 4 cositas rápidamente. Digan conmigo. Número 1, amor y aceptación porque Dios no los ha desechado. Quitémonos ya ese sentir de que, ese es judío, de los que mataron a Jesús. Yo fui criado en colegios religiosos toda mi vida. Mis maestros, óiganme bien lo que voy a decir, algunos de mis maestros tenían un odio hacia los judíos increíble. Dices tú, pero ¿cómo? Sí, eran católicos y eran muy religiosos, pero traían todavía esa tradición de que los judíos eran los deicidas. Yo tenía un maestro que era un extraordinario maestro, pero traía en su corazón un rencor increíble. Él nos llegó a decir un día, lo único que le faltó a hacer Hitler completamente es borrar a todos los judíos, porque nada más mató a 6 millones. Fíjense nada más, qué mentalidad. Pensar que matando judíos, el cristianismo pensaba que matando judíos estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero no nada más fueron los alemanes, fueron los rusos, fueron la Rusia de los zares. Persiguieron a los judíos. Ahora hablamos de las redadas, ¿sí? Hacen una redada. Los rusos hacían redadas, se llamaban pogroms. Y llegaban a una ciudad y mataban a hombres, mujeres y niños. Los arrasaban completamente, quemaban sus sinagogas y desaparecía toda una aldea de judíos, creyendo que ellos eran los que habían matado al Cristo. Entonces tenían todo el derecho de matarlos. Eso se tiene que acabar. Nuestra actitud debe de ser de aceptación y nunca de rechazo, de amor a ellos, porque Dios no los ha desechado. Pablo dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ¿qué son? En cuanto a la elección, amados. ¿Por causa de quién? Porque ellos son el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como Dios hizo promesas a sus padres, por causa de sus padres, Dios los sigue amando. Yo tengo amigos judíos hoy que no son cristianos. Es más, son más paganos que los peores paganos que se puedan imaginar. Pero sobre de ellos todavía hay una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve a sus padres. Y ellos siguen prosperando, se hacen muy adinerados, prosperan en los negocios, pero ¿a qué se debe tanta bendición? ¿A qué creen que se debe tanta bendición? A la bendición que traen desde Abraham, de Isaac y de Jacob, por sus padres. Número 2, tenemos que tener un entendimiento del plan soberano de Dios. La transgresión de Israel trajo salvación a los gentiles. ¿Cuántos saben que Dios puede aprovechar hasta lo más negro? Uno se pone terco por acá. Los judíos se pusieron tercos. San Juan dice, a los suyos vino, hablando de Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
Pero esa terquedad que hubo con los judíos, Dios la aprovechó. Porque cuando ellos se ponen tercos, entonces el río de salvación, Dios lo dirige a todas las naciones de la tierra. La transgresión de Israel trajo salvación a los gentiles. Los primeros creyentes fueron judíos, pero no todos le creyeron. Y como esas primeras generaciones de judíos fueron desapareciendo, ¿hacia dónde se dirigió el río de la salvación? Hacia todo el resto de las naciones. Y dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, miren lo que dijo Pablo, cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo dice, miren, si su desobediencia les trajo a ustedes la bendición de la salvación, ¿cuánto más bendición habrá para ustedes cuando ellos finalmente reconozcan a Jesús como su Mesías? Y ese día está por suceder. Ya los judíos están volteando a ver al Mesías. Número 3, tenemos que tener humildad. Tenemos que desechar toda arrogancia y arrepentirnos, aún de manera identificativa, por los pecados del cristianismo. Dices tú, a mí me caen bien, yo no les hago daño. Sí, pero todos nuestros ancestros, el cristianismo histórico, los ha perseguido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón y arrepentirnos. Porque Dios está por lograr que todos ellos un día conozcan al Mesías. Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué dice? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿cómo? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando Dios diga, todas las naciones ya escucharon el evangelio, entonces ¿qué creen que va a hacer Dios? Se vuelve a meter con Israel y vuelve a tratar personalmente con todos los descendientes en la carne, en sangre, descendientes de Abraham, y empieza a tratar con ellos. ¿Por qué hasta ahorita no todos los judíos se convierten y consideran a Jesús como el Mesías? Porque el tiempo de los gentiles todavía no se ha cumplido. Pero un día, cuando ese tiempo de los gentiles llegue a su plenitud, entonces Dios va a empezar a tratar con los judíos. Miren esto, injertados en el buen olivo. Nunca olviden esto, hermanos. Voy a terminar ya. Dice la Escritura que nosotros fuimos injertados al buen olivo. ¿A dónde fuimos injertados? Al buen olivo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nada más acuérdate que el buen olivo es el Israel con el que Dios comenzó todo su plan de salvación. Ese buen olivo, la gran mayoría de las ramas, como desobedecieron, ¿qué hizo el Señor? Las tuvo que desgajar. ¿Qué hizo entonces? Como un buen agricultor, fue a buscar ramas silvestres. Mira, no nos enorgullezcamos. A nosotros los gentiles nos llama silvestres. ¿Sí? Somos ramas, ¿qué? Silvestres, del olivo silvestre. Y fue y trajo todas estas ramas y las injertó en el buen olivo. Por eso Pablo dice que todo esto dice, fuisteis cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, digan conmigo, contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo. ¿Por qué dice Pablo contra naturaleza? Porque los agricultores no lo hacen así.
Los injertos funcionan de esta manera. Un arbolito que no es de muy buena calidad, le ponen un injerto de un árbol que tiene mayor calidad. ¿Para qué? Para que el arbolito de menor calidad pueda dar un mejor fruto. Yo no soy agricultor, pero allá en Puebla compramos un terreno y teníamos árboles de manzanas, de peras y de tejocotes. Y los antiguos propietarios lo que hicieron fue injertar a los árboles de peras, tejocotes, para poder mejorar las peras, ¿verdad? Porque esos tejocotes no se dan en ningún otro lado, son árboles muy preciados. No sé si conocen los famosos tejocotes, son unas frutitas chiquitas, para poder mejorar a esos árboles silvestres de peras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que con Dios Él lo hace al revés volteado, como dijo Cantinflas, ¿verdad? Lo hace al revés, o sea, Él injerta lo de segunda calidad a lo de buena calidad. No es así. Por eso dice, contra naturaleza. Nosotros éramos silvestres y fuimos injertados al buen olivo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El buen olivo es la salvación que viene por Israel. Y ahí tú y yo estábamos perdidos en nuestra idolatría, en nuestros pecados, en nuestra maldad. Y Dios nos trajo y nos injertó. Y ahora somos parte de ese buen olivo. Y Pablo dijo, no te enorgullezcas, porque no eres tú las ramas el que sustenta al olivo, sino el olivo el que te sustenta a ti. Por eso tenemos que amar y bendecir a Israel. Concluyo, lo último, tenemos que tener una expectación por el cumplimiento de la profecía. Todo Israel será salvo. Díganlo conmigo. Todo Israel un día, de acuerdo a estas profecías, va a ser salvo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando ellos se conviertan al Señor, va a ser un milagro como cuando se levantan los muertos y vuelven a la vida. Jesús viene por segunda vez. Y Él dijo, léanlo conmigo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dijo Jesús? Mis palabras no pasarán. Pónganse de pie conmigo. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Han recibido algo esta noche? Yo sé que ha sido un poquito de historia y un poquito de acá, pero yo lo que quiero, si me lo permites, Jorge, es terminar haciendo una oración de compromiso. Si ustedes no sienten hacerlo, no lo tienen que hacer. Pero yo quiero que esta obra prospere. Yo me considero parte de esta obra, parte de ustedes. Dios me está dando el privilegio de hermanar esfuerzos con ustedes aquí en South Bend. Y yo quiero pedirle a Dios que Él nos empiece a suavizar el corazón. Si nunca habías pensado en Israel, como ahora yo lo acabo de predicar, empieza a decirle a Dios, Señor, dame amor por Israel. Dame amor por Jerusalén. Ayúdame a orar por la paz de Jerusalén. Porque la palabra dice, sean prosperados los que te aman. Si tú quieres ser prosperado, vamos a bendecir a Jerusalén. Vamos a bendecir al pueblo judío. Vamos a bendecir a Israel. Y vamos a hacer un compromiso. Lo primero es tener una actitud de oración, de respeto, de reverencia,
hacia el pueblo de Israel, porque Dios está tratando con ellos. Han sido restaurados en lo natural, pero viene también su restauración espiritual. Levanten una de sus manos y repitan conmigo: Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, a ti clamamos hoy para pedirte que tú quites la dureza, que tú quites todo rencor y que quites toda mentira que por generaciones, por cultura, por tradición, por religión hayamos recibido de nuestros ancestros. Hoy renunciamos a toda actitud de menosprecio y de odio hacia Israel. Te pedimos perdón por nosotros, nuestros padres y nuestros ancestros. Y declaramos que como pueblo de Dios, como los redimidos de Jesucristo, hoy amamos a Israel. Te amamos a ti, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús de Nazaret, de la descendencia de Abraham, un judío que dio su vida en la cruz por nosotros. Señor, amamos a tus hermanos y hoy decidimos tomar una actitud de honra, de respeto y de ayuda al pueblo de Israel, donde quiera que estén. Ayúdanos, Señor, a recordar en nuestras oraciones que Israel es muy importante, que tengo que estar atento. Señor, perdóname, porque tantas veces pierdo de vista lo que tú estás haciendo con Israel. Ayúdame, Señor, a tener a Israel en cuenta, aún en mis oraciones y en mis ofrendas, en el nombre de Jesús, porque yo quiero recibir bendición y quiero amar a los que tú amas y quiero cumplir contigo en este tiempo, cuando el tiempo de los gentiles está por terminar y el tiempo de Israel está por comenzar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora déjenme bendecirles. Padre, yo declaro la bendición del Todopoderoso, tu bendición sobre todos y cada uno de tus hijos. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo con la bendición del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Que el Dios de Israel te sostenga, te dé paz y seguridad en todo lo que tú haces. Que el Dios de Israel sea el Dios en quien vas a estar pensando todos los días de tu vida. Porque el Dios de Israel es el Dios que te dice: yo voy a bendecirte y yo voy a guardarte en perfecta paz, tú cuyo pensamiento en mí persevera, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo te bendigo con una mente sana, con una fuerza y con una salud aún mayor en el nombre de Yeshua, de Jesús el Mesías, para que tú seas prosperado en todo lo que hagas. Y nada de lo que hagas va a ser en contra de tu economía, en contra de tu salud. El Señor derrotará a tus enemigos y el Señor reprenderá al devorador. El Dios de Israel será tu refugio de día y de noche. Porque Él es tu Señor, el Dios tu Salvador. Que el Señor, el Dios de Israel, te sostenga aún en el día de adversidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.